Muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a esta conferencia de prensa Casa de Gobierno. Luis Castro, el secretario de Finanzas y Administración, el licenciado Carlos Maldonado Mendoza, el secretario de Seguridad Pública, el licenciado Juan Bernardo Coró. De la palabra al señor gobernador y a continuación abrimos una ronda de participaciones. Buenos días a todos y a todos. Quiero compartirles, agradezco a mis compañeros aquí, compañeras presentes del gabinete, y desde luego agradecerles a ustedes la amabilidad de su presencia. Dos temas centrales. Uno, como ustedes se dieron cuenta o escucharon el día de ayer en la plática que tuve yo con algunos compañeros de ustedes, es que en el plazo que establece la Constitución y la ley, el gobierno que yo encabezo presentará ante la instancia correspondiente, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la controversia constitucional por la invasión de competencias y facultades que se establecen en la nueva ley, o más bien en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que crea las figuras de los conocidos ya como superdelegados. Es evidente que hay una invasión competencial y que el titular del Ejecutivo, el gobierno del Estado, está obligado a defender el federalismo y el ámbito competencial. De no hacerlo, estaría yo incurriendo en una omisión ante una clara violación al pacto federal, una invasión de facultades y garantizar en consecuencia la supremacía constitucional. No puede haber dos autoridades paralelas, mucho menos puede haber una autoridad paralela cuando hay un gobernador, hay un ejecutivo estatal que tiene legalidad y legitimidad. En consecuencia, no puede haber una figura creada en una ley que está por abajo de la Constitución y con esa figura invadir competencias. De tal manera que quería comunicarles que vamos a interponer la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y son dos razones fundamentales. Una, porque es mi responsabilidad velar por el pacto federal y velar por las facultades que me confiere el ser una autoridad electa en las urnas, y por el otro lado es la defensa de un derecho, y es la defensa del derecho de Michoacán como parte de la federación. Michoacán es una entidad que corresponde al pacto federal y como resultado de nuestra estructura constitucional y de fundación de la Unión. No es un tema menor, compañeras, compañeros de los medios, sino es un tema que hoy pone a prueba las instituciones ante una ruta y acciones legales y de actos que ponen en riesgo la soberanía del Estado y ponen en riesgo la vida de la República Federada, porque somos una República Federada, integrada por entidades federativas que tienen autonomía, que tienen congresos, que tienen constitución, que tienen poderes constituidos. Ese es un tema. En segunda instancia, es que no volveré a convocar a ninguna sesión de seguridad
que el día de ayer se hizo por una cuestión de cortesía y de mi plena disposición a colaborar con el gobierno de la República, pero que no volverá a suceder. No volveré yo a convocar a ninguna sesión de esa naturaleza, ni asistiré, si fuera el caso, por no tener las facultades para ello. El llamado superdelegado, y no es un tema personal, es un tema de las figuras. Cuando yo reviso lo que se establece en el artículo 17 bis de la Ley Orgánica de la Administración, las dependencias o entidades responsables de la ejecución de programas para entregar beneficio social directo a la población deberán sujetarse a lo siguiente: informar respecto a los programas atinentes a la respectiva delegación de programas para el desarrollo, dar a conocer en términos de la legislación aplicable lo siguiente: las altas y bajas en los padrones de beneficiarios, así como los resultados de su evaluación, la relación con los municipios y las localidades en las que opera el programa, el padrón de los beneficiarios de la entidad federativa correspondiente por municipio y localidad, el calendario de entrega de apoyos por entidad federativa, municipio y localidad con anterioridad de al menos 60 días a la entrega de los mismos, los ajustes presupuestarios que en su caso les sean autorizados, incluir en todo caso en la difusión de cada programa la leyenda siguiente: este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibida el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Estas son las facultades del delegado para los programas de desarrollo, pero nada que ver con la seguridad pública. Sin embargo, los señores se han atrevido a girar sendos oficios y citatorios, tanto en el ámbito estatal como regional, en donde están convocando a los fiscales federales, estatales, a los cuerpos de seguridad, a los comandantes, para reuniones de seguridad. Ejemplo, les pongo un ejemplo aquí. Dice este cuate, se tira un rollo ahí que en el marco de la transición del gobierno federal y y que el plan de paz y seguridad tiene el objeto de lograr un esfuerzo de coordinación, como si no lo estuviéramos haciendo, entre el equipo del gobierno federal y las autoridades de la región en materia de seguridad que usted encabeza. Este oficio está dirigido al secretario de Seguridad Pública, aquí presente. Y luego dice: conocedor de su gran disposición para lograr beneficio en pro de la paz y seguridad de la región, procedo a solicitar de manera más atenta, tenga bien instruir al personal a su mando para que atienda en la ciudad y región de Zacapo, para que asista el día 12 de diciembre del presente año a las 8 de la mañana en la sala de juntas de la Casa de la Cultura ubicada y firma el doctor Celerino Felipe Cruz, que pues no sé si en su casa lo conozcan, el doctor, pero y así se hizo lo mismo con los 13 supuestos coordinadores, que además, si son coordinadores, no sé si están a la par del coordinador estatal o son distintos, pero el nombramiento que todos traen o que anexaron a los oficios enviados con los que están ostentándose es un documento que dice: nombramiento Carolina Rangel Gracida, región Morelia, y entonces el nombramiento se lo da Alfonso Durazo. Entonces ya no sé si son los mismos como el superdelegado estatal o estos son otros y estos dependen de otro, pero en materia de seguridad los temas son muy delicados y nosotros no podemos estar convocando a personas que no sabemos quiénes son, y entonces también pedimos de manera institucional a la instancia correspondiente para que nos dijeran si estas personas tienen perfil
en materia de seguridad o tienen algún antecedente, y nos han contestado del Centro de Control y Confianza pues que no hay ningún antecedente de que estos cumplan con el perfil. En consecuencia, no se volverá a convocar ninguna acción de esta naturaleza. No participará nadie del gobierno del Estado en estas convocatorias que están haciendo estos supuestos coordinadores regionales. Tercero, cualquier autoridad que tenga injerencia en el tema de seguridad deberá de cumplir con los exámenes de control y confianza, que hasta la fecha no sabemos nada si eso, bueno, aquí está, empezando por Pantoja, que no lo tienen, y deberían, en consecuencia, también el secretario nombrado de Seguridad Pública hacer público que ha aprobado los exámenes de control y confianza. Me refiero al secretario de Seguridad Pública Federal, a Alfonso Durazo, porque así lo establecen las leyes vigentes, y que además cuando alguien designa a una persona que no tiene este requisito de haber aprobado los exámenes de control y confianza, quien lo designa se hace acreedor a una pena de 2 a 8 años de cárcel por designar a personas que no cumplen con el perfil correspondiente. Entonces, quería comunicarles estos dos temas. Es importante dejar claro, nosotros no vamos a desatender ni un instante los temas de seguridad. Seguiremos en coordinación estrecha con la Marina, con el Ejército, con la Policía Federal, con la PGR y desde luego los cuerpos de seguridad del Estado, de Seguridad y Procuración de Justicia. Lo mismo se hará con los municipios que se han adherido al convenio para Estado-municipio para tareas de seguridad, y todo lo que nos mandata la Constitución y la ley. No dejaremos de trabajar todos los días incansablemente para cuidar la seguridad de los michoacanos. También delimitaremos las competencias, porque está muy claro qué delitos le tocan al Estado y qué delitos le tocan a la Federación. Y además, en el terreno de lo social y de lo demás, abierto y dispuesto a colaborar con el nuevo gobierno, siempre y cuando se respete en los ámbitos de competencias, porque lo que hoy estamos visualizando no solamente es una invasión de competencias, sino es un intento de avasallamiento de los poderes constituidos y los niveles de gobierno. En este inicio de esta historia, que se nota mucho deseo por regresar al centralismo más rancio y más viejo de la historia del país, y otros agregados que seguramente irán saliendo en los próximos días. De tal manera que yo ahí dejaría mi intervención por si hay alguna pregunta. Y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Dos temas, el gobierno. Uno, que tiene que ver con la controversia constitucional, que me preocupa el futuro de una acción de esta naturaleza cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre ya un proceso de relevo en el tema de los magistrados, y hay propuestas del nuevo gobierno federal para, pues voy a usar el término como yo lo veo, imponer o modificar la conformación ideológica, podríamos decir, de los magistrados. El futuro de una controversia de esta naturaleza, y que a la propia Corte y a los jueces pues los tienen agarrados de las manos por el tema de los salarios. Entonces, si estaría en riesgo por una cuestión política o por quedar bien, no dar paso a una acción de esta naturaleza. Y la segunda tiene que ver con el tema de la seguridad, y esa expresión del diputado local Alfredo Ramírez que es suicida este tipo de acciones. Por ejemplo, la que tomaste
respecto a la descentralización educativa, regresarle la educación básica a la federación. ¿Es suicida realmente lo que estás haciendo? O sea, primero por el tema del educativo y ahora por estas acciones y esta decisión tan fuerte en el tema de los superdelegados y de en particular. El tema de la Corte, corrijo ahí el término, no son magistrados, son ministros, los ministros de la Corte, y te diría, a ver, yo soy un hombre de leyes y de instituciones, y es la instancia que la Constitución y la ley me marca para que yo pueda recurrir a la defensa, para la defensa de un derecho y cumplir con una responsabilidad de no ser omiso ante una ley que violenta el ámbito competencial y invade facultades y en la práctica instala una autoridad paralela, ¿sí me explico? Eso ya lo vivimos, sin hablar de personas, eso ya lo vivimos hace unos años, que por cierto severamente cuestionados por los ahora integrantes de este partido político Morena, cuestionaron severamente y lo seguían cuestionando hasta hace poco el propio alcalde hoy de Morelia, el ahora senador Cristóbal Arias, todos cuestionaban severamente que la creación de la Comisión para el Desarrollo de Michoacán era violatorio del pacto. Ustedes recordarán eso ahora no escucho que digan nada a los señores al respecto, pero conscientes del riesgo de esto, porque está establecido en la ley, yo recurro a la instancia que está creada para ello, y yo creo en la autonomía del Poder Judicial y creo en la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego, en el tema otro, no ahondaría porque me parece una reacción a bote pronto del diputado Ramírez, hablar de esa naturaleza, de una decisión del gobierno, porque lo que no vamos a permitir es que esta nueva era de la reencarnación del viejo régimen quiera tener a todos alineados en función de sus intereses. Entonces, simplemente estoy haciendo, por un lado, con el tema educativo, defendiendo una circunstancia que ha sido negativa para Michoacán, una decisión que ha sido, o un convenio que ha sido negativo para Michoacán como Estado, porque ha dañado el desarrollo de la educación, que ha sido negativo para las maestras y los maestros, porque hemos entrado en una etapa de ninguneo y de regateo de un derecho que les corresponde, que es su salario y sus prestaciones, y la defensa de la educación de las niñas y los niños, que también, por esta misma circunstancia, se ha puesto en riesgo. De tal manera que simplemente es defender un derecho. Siguiente pregunta, Verónica García, del canal de yo quisiera preguntarle varias cosas, gobernador. Primero, chiquitas, ¿cómo invade la competencia o cómo invaden esos nuevos delegados las competencias del Estado? Pues todos sabemos que están las figuras de los delegados que actualmente operan en el Estado como representantes de todas las dependencias federales, a lo mejor para entender un poco más esta preocupación que tiene su gobierno. Si usted sabe que haya otros gobernadores que se van a sumar a esta determinación, como ya lo harán seguramente legisladores federales, como ayer lo anunciaban junto con el PRD, si bueno, esto no coloca a su gobierno en una franca ya confrontación con Andrés Manuel López Obrador. Todos tenemos claro la experiencia que ocurrió con Leonel Godoy y el presidente Felipe Calderón. Y finalmente me llama la atención el tema de seguridad, porque entonces si no cumplen con los exámenes de control de confianza ni Durazo ni Pantoja, ¿querría decir que a quien se tiene que sancionar es el presidente o qué es lo que ustedes están planteando? Con las delegaciones
de programas para el desarrollo que tendrán a su cargo la implementación tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades, así como la supervisión de los programas, y luego dice, para la coordinación de las delegaciones de programas para el desarrollo, en la implementación de las funciones descritas en este artículo, el titular del Ejecutivo Federal contará con una coordinación general de programas para el desarrollo bajo el mando directo del presidente. Las delegaciones de programas para el desarrollo estarán adscritas jerárquica y orgánicamente a la Secretaría del Bienestar y sus titulares serán, por lo que me refería acá, Rafa, son 30 días naturales para recurrir con la controversia. Y lo otro, pues de entrada, es necesario que el titular de la Seguridad Pública Federal cumpla con los exámenes de control y confianza. Pero todo lo más grave es que él esté nombrando estos enlaces o coordinadores. Ahora yo no sé si estos son coordinadores de programas para el desarrollo o son coordinadores de seguridad, porque el delegado grande, digamos, o el estatal, habla de sus coordinadores regionales, pero todos están nombrados por el de desarrollo, por el de seguridad pública. Y la otra es que entiendo que ni siquiera el delegado estatal tiene nombramiento de algo, sino nada más estas cosas que le dieron y en consecuencia, pues, que los estén convocando y que se estén solicitando información, es un desaseo institucional, pero también una violación a la ley. Entonces eso no lo podemos permitir, además en un estado donde hemos podido avanzar, restablecer el orden del Estado de Derecho, que sea la propia autoridad la que esté generando este desorden, es inaceptable. Y finalmente, Omar Rodríguez. Quiero preguntarle, ¿usted asemejaría entonces al actual delegado Pantoja con Castillo? Esa sería mi primera pregunta. Mi segunda pregunta, ¿considera que todo este delegado y estas coordinaciones son una incubadora política, es decir, una posible incubadora de candidatos, siendo que pues se están manejando en regiones, tienen unos ahí nombramientos que no sabemos así sea cierta? Y mi tercera pregunta, en algún momento, bueno, dado que nos dice que solamente fue por oficio, ¿conoció a estas personas de manera física? ¿Los coordinadores? Primero, difícil comparar, las comparaciones son muy malas, y yo creo que Alfredo Castillo es un hombre brillante, inteligente, y difícil compararlo con otras personas. Con eso te digo una buena parte de tu pregunta. Dos, la encomienda de Alfredo en su momento derivó de un decreto del presidente de la República para atender una emergencia, estrictamente para atender una emergencia de seguridad. Y ya, a diferencia de esto que es, ojo, un delegado para atender programas sociales. Entonces yo creo que hay una confusión ahí de entrada entre todos ellos, de que no saben exactamente qué están haciendo, para dónde van, porque es hasta donde sé, o por lo menos lo que dice el artículo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es que esa figura es para atender los programas de desarrollo, porque yo no conozco físicamente el nombramiento de el delegado como tal, ni siquiera de la dependencia de la que en teoría va a depender. Entonces yo no sé ni con quién me estoy reuniendo, pues en términos institucionales. Cuando cambia un mando de militar, por ejemplo, que lo vivimos hace apenas 15 días, cuando cambió el mando del comandante de la zona 43, te invitan, te presentan su nombramiento y hay una ceremonia de transmisión de mando.
Y aquí no hay nada más que un citatorio, así como para pagar la luz o para pagar, no sé, el agua, y ya sin nada, sin ninguna facultad y sin nada. Y entonces te convocan a una reunión de seguridad y lo que te están explicando son las becas de los adultos mayores. Y entonces, primero que se ordenen, se pongan, y luego ya después platicamos. Pero en el tema de seguridad, yo no volveré a convocar a gente desconocida, o sea, con mucho respeto lo digo, y que, siendo un tema tan delicado, se estén, ¿cómo se dice?, dando facultades en un tema que les es completamente ajeno. Yo le ofrecí al señor Roberto Pantoja que de nuestra parte hay toda la disposición para colaborar en materia de coordinación, para ver los temas de carácter social, porque además traen un padrón hecho a modo, en donde los que hicieron ese padrón son unas figuras, los llamados servidores de la nación, yo no lo puedo afirmar así, pero te doy la referencia. Protagonistas de la nación o siervos de la nación, no sé cómo. Estos cuates andan recorriendo y haciendo padrones. En la única instancia en este país facultada constitucionalmente para hacer este tipo de ejercicios es el INEGI, no una estructura que evidentemente depende de un partido político para hacer un padrón a modo, para entregar los beneficios a modo. Y eso huele mal porque, con excepción de Mújica, todas las demás coordinaciones corresponden a distritos electorales. Curiosamente, y estos piensan que nacimos ayer o nos chupamos el dedo, curiosamente, como para taparle un poco el ojo al macho, se dice en el argot popular, crearon 266 coordinaciones regionales que coinciden con los distritos electorales. Pues mejor hubieran sido 300 ya y hablarnos claro, ¿no? ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Lo que quieren es usar los programas de esta naturaleza para el control electoral. Es el resurgimiento, pues, del PRI de los años 70, que tanto adora, por cierto, el presidente de la República, esos periodos dorados de abundancia para el país. Pues sí, son parte de... Tenemos una última pregunta, Juan José Rosales Gallegos. Sí, señor gobernador, buenos días. Será muy interpretado todo lo que acaba de decir y seguramente pues cada quien lo estará usando dependiendo de los intereses principalmente políticos que existan, pero queda ahí el pueblo de Michoacán a la expectativa de que esto no genere un problema, una división, un retroceso en lo que se ha logrado hasta el momento. Yo le quisiera preguntar cuál es el mensaje. Ya nos habló de la línea jurídica, ya nos habló también un poco de la línea política que usted seguirá, pero ¿cuál es su mensaje directo para la población del estado de Michoacán en torno a esta determinación que acaba de anunciar? Hago énfasis en esta parte que ya refería. Primero, yo soy un hombre que respeta la ley y las instituciones, de tal manera que yo respeto al gobierno federal y sus competencias y su responsabilidad, absolutamente. Y como entidad federativa integrante de la Unión, mi obligación para coordinarme con el gobierno de la República en todo aquello que sea necesario, siempre y cuando esté debidamente establecido y facultado por la ley. No habrá de mi parte una postura beligerante o retadora o de abandono de las responsabilidades. Al contrario, todo lo que sea necesario para coordinarnos por el bien del Estado y por el bien de los ciudadanos, siempre y cuando esto no sea a cambio de una sumisión o de un avasallamiento o de invasión de competencias, que es lo que hoy está claramente
visto. No por una malentendida coordinación vamos a permitir que se violente el derecho de una entidad federativa y en consecuencia de sus ciudadanos. Por lo demás, decirles a los michoacanos, a la sociedad michoacana, que nosotros vamos a seguir trabajando de manera muy puntual y comprometida para cumplir con nuestras responsabilidades y cuidar en todos los ámbitos, particularmente el tema de la seguridad, porque hemos tenido avances muy significativos, muy importantes, pero estamos ante un riesgo. Ejemplo, varios de estos coordinadores regionales empezaron a citar en los C5 regionales. A pesar de eso, es en calidad de qué o cómo. ¿Sí? Yo no sé si sea por ignorancia o por inocencia o por, no sé, pero bueno, eso no se puede hacer. Lo que pasa es que percibo que aún no termina esta lógica de que pues ganamos todo y ahora nosotros mandamos en todo. Pues no, señores, este país no empezó su vida democrática y la construcción de sus instituciones y de sus reglas el 1 de julio ni el 1 de diciembre. Este país lo hemos construido entre todas y entre todos por décadas, más de 2 siglos de lucha, siguiendo la obra de Morelos para constituir una república. Y entonces de la noche a la mañana todo parece tirarse por la borda, y entonces es el nuevo centralismo y el nuevo control y el nuevo corporativismo. De ninguna manera. Entonces, por cierto, a propósito hay que revisar la historia de Gordiano Guzmán por los años 30, que dio una feroz batalla en contra del centralismo y la defensa del federalismo. Digamos que no es nuevo esto de los intentos de gobiernos de querer controlar todo, y no es un desafío, reitero, ni es una provocación, simplemente es la defensa de el ámbito competencial y la defensa de la supremacía de la Constitución por encima de ocurrencias o de decisiones de carácter particular.